La mujer que rompió con los paradigmas de su época, la que descubrió dos elementos, estudió su naturaleza y calculó su peso atómico, la que estuvo en primera línea a pesar del peligro, ganadora de dos premios Nobel. Así es, amigos, hoy les hablaré de Marie Curie. Maria Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Sus padres fueron profesores, su padre, Branislaw Sklodowski, profesor de física y matemática, y su madre, Branislawa Boguska, maestra, pianista y cantante. María fue la menor de cinco hermanos. En su infancia experimentó difíciles momentos, como el fallecimiento de una de sus hermanas a causa de la tifus y la muerte de su madre a causa de la tuberculosis. Cuando esto ocurrió, María tenía 10 años. Creció y vivió su infancia en Polonia ocupada casi en su totalidad por el Imperio ruso. Los rusos impusieron su lengua y sus costumbres, pero la familia de María nunca se desligó de sus raíces. El patriotismo del padre hizo que sus supervisores rusos le designaran trabajos mal remunerados. Por esta razón tuvieron que aprender a vivir con austeridad. Tras cursar sus estudios básicos y graduarse con honores a la edad de 15 años, María no pudo ingresar a una institución de educación superior, porque en aquellos años estaba prohibida la entrada de mujeres a la universidad, por el mero hecho de ser mujeres. María ingresó junto a su hermana Bronislawa a la Universidad Clandestina Polaca, creada por profesores polacos que ayudaban a los ciudadanos que no podían estudiar debido a la opresión rusa, que admitía mujeres. Su hermana pronto se marchó a estudiar a París. Para poder acompañarla, María trabajó como institutriz para costearse su matrícula, hasta que en 1891, con la edad de 24 años, se trasladó a Francia a estudiar gracias a sus ahorros y la ayuda de su padre y su hermana, matriculándose en la Universidad de Sorbona en París como Marie, la versión afrancesada de su nombre. Recibió su título en física en 1893, siendo número uno de su promoción, y en matemáticas en 1894, ambos títulos con extraordinarias calificaciones. La historia de cómo Marie llegó a titularse con 27 años, en un país que no era el suyo, en un idioma que no era el suyo, y teniendo que trabajar para sobrevivir, nos habla ya de la extraordinaria mujer que era. En la primavera de 1894 conoció también al científico llamado Pierre Curie, con el que decidió casarse en 1895 y con el cual tuvieron dos hijos. Sus aspiraciones no pararon ahí tras obtener su título. Marie continuó formándose y su siguiente paso fue conseguir su doctorado. El tema de su tesis, investigaciones sobre sustancias radioactivas. Para elegir su tema de tesis, las investigaciones sobre la radiación de uranio del físico Henry Becquerel y el descubrimiento de los rayos X de Will Röntgen, Marie decidió investigar en más profundidad los rayos de los que hablaba Becquerel. Se instaló en un pequeño depósito en la escuela de física donde trabajaba Pierre y armó allí su pequeño laboratorio. A pesar del pobre ambiente, Marie logró hacer un descubrimiento cuya trascendencia jamás hubiese imaginado. Notó que los minerales que contenían uranio producían rayos, pero que la magnitud de estos no se correlacionaba directamente con la presencia de uranio, por lo que probablemente estaban presentes en otros elementos aún no determinados. Marie llamaba a esta propiedad radioactividad, término que es usado hasta hoy en día. Fascinado por los avances de la investigación de su esposa, Pierre decidió dejar de lado sus estudios sobre el magnetismo para poder ayudarla, para separar y constatar la existencia de dos nuevos elementos con propiedades radioactivas, hasta que en 1898 anunciaron el descubrimiento de dos nuevos elementos. Los llamaron radio por su alto nivel de radioactividad y polonio en honor a su país natal. En 1903, recibieron el Premio Nobel de Física junto a Becquerel en reconocimiento a los extraordinarios servicios con sus investigaciones conjuntas sobre fenómenos de radiación descubiertos por Henry Becquerel, y también fue el mismo año en que Marie consiguió su doctorado. Desafortunadamente, no consiguió el mismo nivel de reconocimiento de su marido. En 1904, Pierre Curie fue nombrado catedrático de la Universidad de París y 2 años más tarde pasó a ser miembro de la Academia Francesa de las Ciencias. El 16 de abril de 1906, Pierre resbalaba en el empedrado de Rue Dauphine y murió tras ser atropellado por un carruaje. Tras ese desafortunado acontecimiento, Marie ocuparía la cátedra de física de su marido en la Universidad de Sorbona.
convirtiéndose en la primera catedrática de esa universidad y la primera también de Francia. En 1907 volvió a determinar el peso atómico del radio y en 1910 aisló el radio elemental por electrólisis en mercurio y destilándolo de la amalgama, disipando toda duda sobre su descubrimiento. Marie descubrió que la radioterapia podría ser un tratamiento contra el cáncer. Poco después de su descubrimiento, hospitales de todo el mundo comenzaron a investigar las capacidades curativas de la radiación. Por sus grandes logros, Marie recibió el sillón en la Academia de Medicina francesa, pero el machismo y la xenofobia que estaban presentes en Francia le fue negada la entrada a la Academia de las Ciencias, hasta que en 1911 recibió por primera vez en la historia un segundo premio Nobel, esta vez en química, en reconocimiento a sus servicios por el avance de la química al descubrir los elementos de radio y polonio por medio del aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza de esos elementos y los componentes de este sorprendente elemento. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie organizó equipos de rayos X portátiles para que los médicos pudieran atender con más precisión a los soldados heridos. Entrenó a mujeres jóvenes en la tecnología de rayos X simple y ella misma condujo una de las camionetas y participó activamente en la localización de astillas de metal. Su hija, Irene, cuando tenía 18 años, se involucró en las actividades de su madre durante la guerra. También a lo largo de la guerra se dedicó a equipar a más de 20 furgonetas que funcionaban como hospitales de campaña. Después del Tratado de Paz de 1918, su instituto de radium, que había sido completado en 1914, ahora podría abrirse. Se convirtió en el instituto más importante de Francia durante los años de entreguerras. En 1921 viajó a los Estados Unidos para recaudar fondos para su instituto. En 1922 fue miembro de la Comisión Internacional para la Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, que se creó el 28 de junio de 1919 en Versalles para organizar las relaciones internacionales y establecer las bases para la paz, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, y de hecho fue el antecedente de la ONU. Desafortunadamente, a causa de la radiación a la que estuvo expuesta, Marie Curie falleció el 4 de julio de 1934. La figura de Marie Curie ha supuesto importantes avances para la química y la física, pero voy a centrarme en los elementos antes mencionados, el radio y el polonio, para tener una idea del legado de esta asombrosa mujer y lo que ha supuesto para nuestra sociedad. Marie consiguió ampliar la importancia del descubrimiento de Henri Becquerel con el descubrimiento de la radioactividad y el descubrimiento de dos nuevos elementos químicos que son el radio y el polonio, con su posterior estudio de su naturaleza. El radio tiene muchísimas aplicaciones, pero la más destacada es el tratamiento contra el cáncer. Por otro lado, el polonio se utiliza en los dispositivos destinados a eliminar la carga estática y como fuente de calor ligero peso, ya que en pequeñas cantidades es capaz de generar gran cantidad de energía y calor para satélites artificiales o sondas espaciales. Mezclado o aislado con el berilio, fue utilizada en la bomba atómica lanzada en el 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki, llamada Fat Man.